Ahí están perjudicando la economía. Falta que en Noruega, tanto en la... Total se logró desprender de cada televisión en donde Perú... La situación política, económica y social de Venezuela viene agravándose día a día y el pueblo venezolano viene mostrando su desacuerdo a través de constantes protestas y marchas, en donde diputados, estudiantes, adultos e incluso ancianos han salido a las calles y cada uno de ellos ha recibido la misma respuesta: represión brutal o muerte. Paulina Fachín, perseguida política y líder de la oposición venezolana en el Perú, nos habla de la situación de sus compatriotas. En Venezuela el promedio de la población tiene entre 10 y 20 kilos menos. Siendo uno de los países más ricos del mundo, nuestros niños se mueren de desnutrición. No hay medicamentos básicos. En estos días yo oía con un profundo dolor como un médico decía que cuando sus pacientes iban a la consulta, lo único que les podía recetar eran oraciones, porque medicina no hay. Entonces tenemos a la gente y a los niños hurgando en la basura para poder comer algo. La falta de alimentación a todo nivel. Sin contar que el año pasado la cifra oficial fueron 25.000 personas asesinadas por violencia. Tenemos un país que no tiene electricidad, tenemos un país que no tiene agua, tenemos un país sometido a un régimen violento. Y no importa si tú eres chavista o no eres chavista, si eres cristiano, católico, judío, no importa. La crisis humanitaria está afectando a los 32 millones de venezolanos. Situación que podría empeorar con cada anuncio de Nicolás Maduro de restringir más garantías constitucionales en el territorio nacional y continuar disponiendo de los recursos del país sin control del Parlamento. Maduro no tiene intención de dejar el cargo y los recientes acontecimientos demuestran que la oposición tampoco. ¿Qué pide la oposición? Es decir, toda la oposición venezolana se ha puesto de acuerdo, y tenemos un acuerdo unitario, en solicitar 4 cosas. Primero, la apertura de un canal humanitario, porque recordemos que en Venezuela hay una crisis humanitaria y nuestra gente necesita alimentos y medicina de forma urgente. Segundo, la liberación de los presos políticos. Tercero, el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Recordemos que Nicolás Maduro desconoce la Asamblea Nacional, que para nosotros acá en Perú es el Congreso. Lo ha desconocido no solamente desde estos últimos tiempos, sino desde que se instaló, a pesar de que es una Asamblea Nacional que fue escogida por 14 millones de votos de los venezolanos. Y lo tercero que pedimos, pero es lo más importante, es unas elecciones libres, pacíficas, democráticas y universales. Y por supuesto, con toda esta ola de protesta que hemos tenido, le estamos haciendo una petición especial a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que es que cese la represión, no más muertos, no más heridos. Ante estos abusos, ¿qué acciones ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, ente máximo de justicia del país, y los magistrados que la conforman? Estos magistrados son unos magistrados que al momento de juramentarse, y lo pueden buscar en videos históricos, se han juramentado, en vez de jurar por la Constitución, como corresponde, por la patria, han jurado patria o muerte, venceremos. Entonces, en Venezuela no tenemos una justicia equilibrada, tenemos una justicia injusta. Tenemos unos magistrados, 13 magistrados, que se autoeligieron porque eran candidatos a diputados en el 2015, y cuando perdieron las elecciones frente a los 14 millones de votos que hablábamos segundos atrás, se autonombraron magistrados un 24 de diciembre y la resolución salió un 25 de diciembre del 2015. La Constitución está vigente, es una Constitución que Hugo Chávez propuso y aprobó en 1999. Es una Constitución que el mismo Chávez en múltiples ocasiones
públicamente dijo que utilizaran la gente de papel higiénico y aparentemente el régimen así lo hace porque nosotros vivimos en dictadura y ojalá se cumpliera la Constitución, porque si se cumpliera la Constitución los venezolanos no estarían en la calle, estaríamos hoy en día en las ánforas votando. La oposición se encuentra implícitamente liderada por Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Falcón y Henry Ramos, quienes cuentan con un gran respaldo cuantitativo de los venezolanos. Pero no han sido los únicos. También se encuentran en este grupo los cientos de autoridades destituidos de sus cargos. Los opositores son actualmente perseguidos o presos políticos. Tenemos en este momento más de 180 presos políticos en el país porque tenemos un sistema judicial que responde a un partido político y tenemos autoridades de justicia que portan la camiseta del Partido Socialista Único de Venezuela y los jueces tienen que ser autónomos. ¿Qué clase de juicio se les hace a los presos políticos en Venezuela? La mayoría no ha sido presentado a una audiencia y en consecuencia ni siquiera se ha oído su descargo de la defensa, no ha tenido derecho a la defensa. En el único caso que sí ha tenido audiencias y que sí está sentenciado, uno de los pocos, para ser específica, es el caso de Leopoldo López. Leopoldo, a pesar de que no existían pruebas para que justifiquen su prisión, a pesar de que existían pruebas que justifiquen que no ha cometido delito en Venezuela, las pruebas de Leopoldo, las pruebas presentadas por la defensa nunca fueron escuchadas ni aceptadas. Y así es que se sentencia a Leopoldo López a 14 años de prisión. Desde abril, 120 venezolanos que salieron a protestar han sido puestos en prisión por tribunales militares, hecho que ha desatado debates sobre si está permitido o no que civiles sean juzgados por el Código de Justicia Militar. ¿Quiénes son los grupos paramilitares? Los grupos paramilitares tienen varios nombres, tienen los círculos bolivarianos, los tupamaros, el grupo La Piedrita, la guerrilla urbana bolivariana. Se han organizado en diferentes células, ¿no? Ellos han sido grupos promovidos por Hugo Chávez en su momento y sigue la promoción por Nicolás Maduro. El gobierno mismo los ha armado, armas de alto calibre. Son financiados por el Estado y por el chavismo y adicionalmente son resguardados. ¿En qué sentido? Ellos no están sometidos a la ley. Entonces eso es lo que pasa en Venezuela, o sea, el gobierno arma a los civiles para atacar a otros civiles. En mes y medio ya van 44 muertos por la represión y la edad promedio de los fallecidos es solo 28 años. Además, la ministra de Salud, Antonieta Caporales, señaló que entre el 2015 y 2016 hubo un aumento de más de 30% en la mortalidad infantil y 65% en la materna, confirmando la gravedad de la situación, a lo que Nicolás Maduro respondió separándola del cargo y hace unos días ordenó iniciar con la segunda fase del Plan Zamora, que consiste en elevar el número de tropas militares en las calles con la colaboración de la Milicia Nacional Bolivariana, un grupo paramilitar. Maduro hizo la solicitud de excluir a Venezuela de la OEA. Esto es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso que dura 24 meses, contados a partir del día hábil siguiente que se hizo la solicitud. Es un proceso que se ha iniciado, pero durante esos 24 meses Venezuela está sometida a las decisiones y a las normativas de la OEA. Hay muchos mecanismos para poner en práctica la Carta de la OEA, con los cancilleres, con visitas, con los informes que ha presentado el secretario general Almagro. Esta semana Almagro, el día de ayer, publicó en la página web de la OEA un mensaje muy contundente llamando a que el cese de la represión. Tú no sabes lo importante que es para los venezolanos sentirse acompañados, sentirnos que no estamos solos. Nosotros lo que pedimos es que nos abran los brazos, que nos demuestren esa solidaridad, que nos acompañen en esta lucha que es pacífica y es justa por la libertad de nuestra gente.